9 ya se encuentra con nosotros Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenos días, Pedro Pablo. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Estamos muy bien. La que no está muy bien parece que es España. Se dice, se especula ya en el diario El País que el rescate de España vendría este fin de semana. Que se pediría oficialmente, ¿no? Bueno, es un rescate bancario, no es un rescate a España. Ha habido pues grandes problemas con las cajas en España y eso se debe a que las cajas concentraron sus préstamos en el inmobiliario. En un sector que se tornó altamente especulativo y luego la burbuja reventó y se han quedado con miles y miles de millones por cobrar y casas vacías, ¿no? Entonces departamentos, sobre todo en la costa, ¿no? Y bueno, lo primero que pasó fue que el gobierno español tomó la Caja Madrid, la convenció de absorber a muchas de estas cajas, pero la más alicaída, la Caja de Valencia, hizo que a su vez se cayera este nuevo banco que se llama Bankia. Ya estaba de jefe de Bankia Rodrigo Rato, que fue jefe del Fondo Monetario, antes de eso ministro de Economía, y él tuvo que renunciar. Y bueno, ahora el ex jefe del BBVA es el jefe de Bankia, pero eso no es suficiente para arreglar la situación. Ya le metieron a Bankia más de 25.000 millones de euros, ¿no? En dos armadas. Y ahora hay que poner más, ¿no? Hay que poner 40.000 millones como mínimo. Ya, todo eso no va a ir a Bankia, pero obviamente los bancos españoles, a raíz de esto, que son bancos internacionales muy grandes como el Santander, el BBVA, esos dos en particular. El reconocer, PPK, que necesita un rescate financiero solo para su banca, complica a España en el panorama internacional el tema de las calificaciones, bueno, la colocación de sus papeles y todo. Claro, la calificación de España ya bajó. Yo cuando era banquero en Nueva York logré con Ángel Rojo, que era en esa época el presidente del Banco Central de España, logramos el grado de inversión para España. Eso fue hace 25 años y bueno, España está no sé si al borde de perder, pero ha bajado a BBB, que es pues la calificación que tiene el Perú hoy, ¿no? Ahora, yo diría que el verdadero problema de España no es ese, ¿no? El verdadero problema de España es la tasa de desempleo, que es altísima. Claro que hay mucha gente que va y cobra el seguro de desempleo y tiene un trabajo por otro lado, ¿no? Un trabajo que no paga impuestos. Entonces eso... Y sigue el debate, PPK, a propósito de las tasas de desempleo en España y en Europa, ¿no? El debate de siempre cuando hay una crisis, si superarla inyectando inversión desde el Estado o más bien haciendo lo que se está haciendo ahora en gran parte de Europa, ¿no? Ajustando. Bueno, el debate entre ajuste y estímulo, ¿no? No está resuelto. La verdad es que hay que ajustar, pero no el primer día. Hay que ir hacia el ajuste estimulando la economía privada, y eso es muy difícil con las inmensas tasas tributarias, cargos impositivos que hay en Europa. En Francia, por ejemplo, la carga fiscal es más de 50% del producto. La reglamentación laboral es súper engorrosa, hace que las empresas no contraten a trabajadores permanentes. Entonces hay que cambiar el esquema, irse hacia un esquema más desarrollista, más estimulante para la inversión. Es la receta que hay que seguir también aquí en el Perú, Así ¿no? es, y ya que has hablado de cargas, el Congreso de la República, en la Comisión de Economía, aprobó el día miércoles que ya no habrán más descuentos en las ratificaciones vinculados a Salud, ONP y AFP. Ya, eso es una medida populista y demagógica, ¿no? Porque lo que pasa con eso es que se desfinancia al sistema de seguridad social. Pero ya estaba así hasta el 2014. Ya, pero está mal eso, pues. Aquí es mejor tener más, ganar más,
pero pagar, ¿no? Si decimos esta gratificación no tiene descuentos, esta ¿no otra era un doble gravamen? Porque si queremos financiar el seguro decimos ya que no solamente se grave las gratificaciones de enero, de diciembre y de julio, sino también una más por ahí, ¿no? Entonces... Bueno, no, yo creo que lo que tenemos que buscar en el Perú es que la gente sea formal, que tenga sus pensiones, tenga sus seguros, y no decir esto sí, esto no, eliminar descuentos que hacen que el seguro social esté desfinanciado. En el Perú necesitamos una reforma radical del seguro social, que es un seguro médico, porque las colas son tremendas. Hay que hacer lo que ha hecho el Ecuador en eso, ha sido una buena cosa. Han dicho, bueno, se descuenta, se financia, pero ese dinero se puede usar yendo a clínicas privadas, ¿no? Entonces eso descargaría la presión de colas y de atención en el seguro social, abriría una nueva industria que está absolutamente en un auge tremendo en el Ecuador, en Colombia también, pero aquí decimos se descuenta y todo va para el seguro social, pero el seguro social puede pagarle a una clínica. Yo tengo, por ejemplo, un trabajador en mi chacra que hace 2 años está esperando una operación de una hernia, ¿no? Yo creo que hay que hacer esa reforma. Va a ser difícil con el Congreso actual aprobar una cosa así. Bueno, si por el PRONA, mira, ya la ministra va a estar interpelada. Bueno, ella está tratando de reestructurar programas que tienen algunos de ellos más de 20 años y que tienen que ser reformados, no pero por eso le digo, si ya una reforma que se caía de madura, que era el PRONA, está siendo cuestionada en el Congreso, ¿se imagina reformar en salud? Bueno, yo creo que si se hace una campaña se explica la cosa, se hace. Entonces, tomemos por ejemplo el tema del agua. Las empresas EPS, empresas públicas de saneamiento, pierden casi el 50% del agua que producen. Entonces hay un montón de gente que no tiene agua, 10 millones más o menos, es un desastre. Algún día se tendrán que enfrentar estas empresas que lamentablemente son muy poco eficientes. PPK, y a propósito de lo que señala usted reiteradamente, por ejemplo, el tema del agua, una preocupación, y pasa por las EPS que se generaron estos organismos de manera que parece apresurada a la luz de los resultados. Así es. Lo mismo se dice del proceso de descentralización de nuestro país, que se hizo, parece que a la loca, o muy rápido, o cuando no estábamos lo suficientemente maduros para asumirlo. Bueno, fue una iniciativa del presidente Toledo el día en que asumió el mando, el 28 de julio del 2001, a raíz del excesivo centralismo a través de los cetares que había en la época de Fujimori y que ha habido tradicionalmente en el Perú desde que empezó su historia, hasta el incanato era altamente centralista. Y él con toda razón dijo, bueno, hay que cambiar esto. Ahora, lo que pasa es que la ejecución no ha sido perfecta porque no se han entrenado a las regiones ni a los municipios a hacer las obras mejor, a planificar sus gastos. Entonces, yo creo que el consenso de los observadores es que la descentralización necesita que se vuelva a ver y se hagan unos cambios. Pero yo quiero volver al agua porque el próximo viernes voy a estar en Helsinki. Y no voy a estar en este programa, tendremos que grabarlo por teléfono. Y voy a estar en Helsinki en el Consejo Mundial del Agua, al cual me han incorporado como uno de 3 directores independientes. Esto es una iniciativa del Banco Mundial con el señor Bill Gates y otras fundaciones. Genial. Entonces va a ser muy interesante. Es un programa que está muy activo aquí en el Perú, el único país grande de América Latina donde el programa funciona, y naturalmente en el África y en Asia. Muy bien, estaremos en contacto entonces de Finlandia, pero antes de terminar esta secuencia, una declaración del ministro de Trabajo dice que cada 2 años va a revisar el sueldo mínimo. El sueldo mínimo
¿tiene que regular por decreto? Bueno, el sueldo mínimo es como una tarifa, ¿no? Es lo mismo que un arancel, sí se puede regular por decreto. La gran pregunta es, ¿debe o no haber sueldo mínimo? Y yo sí creo que debe haber sueldo mínimo, a pesar de que países muy exitosos como Alemania no han tenido sueldo mínimo hasta hace muy recientemente, ¿no? Lo que pasa es que hay empresas, sobre todo servicios, que abusan y por eso hay el sueldo mínimo. Ahora, el sueldo mínimo le cuesta mucho a las pequeñas empresas e impide que se formalicen. Entonces hay que bajar el IGB, hay que bajar los impuestos para que estas empresas se formalicen y que la gente pueda tener su pensión. El gran debate de la próxima semana y la siguiente va a ser la reforma al sistema pensional. Hay una serie de propuestas, algunas de las cuales son buenas, otras malas, que se van a discutir. Bueno, hay 16 proyectos en el Congreso, más en el Ejecutivo. Yo creo que lo importante es que la gente pueda tener acceso a una pensión. Y una idea que me trajo anoche un amigo mío es por qué con esta propuesta que yo hice en la campaña de bajar el IGB gradualmente, ¿por qué no se dice, bueno, lo bajamos 1 o 2 puntos y ese 1 o 2 puntos van a empezar un ahorro pensional para todos? O sea, un bebé que tiene su DNI y nace hoy ya tendría acumulando un ahorrito que va creciendo durante 60 años. Entonces no habría el problema que hay ahora, que muchos trabajadores no tienen suficiente ahorrado para tener una pensión. Muy bien, muchas gracias Pedro Pablo, buen viaje. Bueno, sí, yo no sé cómo vamos a hacer la semana entrante. Pero siempre sale, ¿no? Ya nos arreglaremos. Nos arreglamos. Nos la ingeniamos. Y ahí en Helsinki, les digo, la noche en esta época del año dura 1 hora. Así es, todo es día. Sí, todo es día. No dormirás pues y te comunicarás con nosotros. Así es. Bueno, pásenla bien. Buen fin de semana. Buen viaje además, Pedro Pablo.